Caracterización de células en cultivo por Manuela Escudero Madrigal. La observación de la morfología es la técnica más simple y directa utilizada para identificar células. Sin embargo, tiene ciertos defectos que deben ser reconocidos. La mayoría de estos están relacionados a la plasticidad de la morfología celular en respuesta a diferentes condiciones de cultivo. Esto quiere decir que las células no expresan las mismas propiedades in vitro que in vivo por las modificaciones del ambiente celular. También se presentan diferentes dinámicas de proliferación celular. Se cuenta con unas nuevas interacciones célula-célula y célula matriz extracelular. Ya no contamos con la arquitectura 3D y heterogeneidad in vivo y se tiene un nuevo medio nutricional. La mayoría de células de mamíferos en cultivo se pueden dividir en tres categorías básicas según su morfología. Encontramos la fibroblástica o fibroblastoide, que es un término que se puede utilizar cuando la identidad de las células no se ha confirmado aún. Estas presentan una distribución bipolar o multipolar y su longitud suele ser más del doble de su ancho. También presentan formas alargadas y crecen unidas a un sustrato. Se encuentran otras que son las similares epitelio o epiteloide, que presentan formas poligonales con dimensiones más regulares y, a diferencia de las fibroblásticas, crecen unidas a un sustrato en parches discretos. Otro tipo de morfología es la similar al linfoblasto, que presenta formas esféricas y crecen en suspensión sin adherirse a una superficie. En la primera imagen podemos ver láminas epiteliales de células Vero. En la imagen E vemos las células en una baja densidad, a diferencia de la F, donde hay una alta densidad celular. En la segunda imagen podemos ver la formación morfológica característica de fibroblastos, en este caso fibroblastos de pulmón fetal humano. En la imagen G, en una baja densidad, y en la H una alta densidad. Existen dos términos que son muy usados en cultivos celulares. Estos son la subconfluencia y la confluencia. Decimos que unas células son subconfluentes cuando las relaciones espaciales entre las células son intermedias, entre dispersas y confluentes, con una orientación generalmente aleatoria, aunque empieza a aparecer alguna orientación que no necesariamente es aleatoria. Cuando hablamos de confluencia, la definimos como la cantidad de área de superficie de la placa de cultivo de tejido que está cubierto con células, expresada como un porcentaje. Por ejemplo, cuando hablamos del 100% de confluencia, nos referimos a que toda la superficie del recipiente de cultivo está cubierta por células. Generalmente se empieza a subcultivar cuando se alcanza el 80% de la confluencia. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de fibroblastos de riñón de hámster, donde vemos que la imagen A corresponde a un cultivo celular en subconfluencia. Se ven que las células están direccionadas a diferentes polos, están bien diseminadas y, como ya les dije, están orientadas al azar. En la imagen B vemos que están direccionadas como a dos polos y se encuentran menos dispersas que en la imagen anterior, mostrando así la confluencia celular. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo de la plasticidad celular que pueden presentar las células cuando se encuentran en cultivo. En este caso se analizaron las células 3T3 de ratón, donde en la subconfluencia o a baja densidad las células presentaban forma fibroblastoide y multipolares, pero cuando se llegaba a la confluencia, que podemos ver en la imagen V y W, las células se convertían en epiteloides. Alteraciones en el sustrato y la constitución del medio también pueden afectar la morfología celular. Las observaciones comparativas de las células deben hacerse cumpliendo los siguientes parámetros: que estén en la misma etapa del crecimiento, que la densidad celular se dé en el mismo medio y que la evaluación del crecimiento se dé en el mismo sustrato, con el fin de realizar pues una buena comparación que sea asertiva y que no haya mucho rango de error.
Las células derivadas de carcinoma presentan morfologías muy variables. Sin embargo, a menudo son similares al epitelio, como vemos en la primera imagen de células ELA correspondientes a carcinoma cervical humano, donde se ve como un tipo de formación epiteloide. En la segunda imagen vemos una línea de células de metástasis de ganglio linfático de carcinoma de próstata. Acá podemos ver en la imagen L una alta densidad celular, pero una formación de agregados. Esto se debe a que las células cancerosas por lo general pierden la inhibición por contacto, lo que me permite que se formen este tipo de agregados o que se amontonen las células debido a la alta proliferación celular. Para el análisis de las células en cultivo se utiliza la microscopía invertida, debido a problemas en la observación por el grosor del recipiente del cultivo. Las muestras están situadas en el fondo de un recipiente, entonces hay una larga distancia de trabajo, por lo que es necesario observar la muestra desde abajo y darle una iluminación en la parte superior. Este me permite observar muestras vivas durante largos periodos de tiempo y por otra parte la microscopía de contraste de fases que me permite ver las células sin teñir con un contraste mucho más alto que el que se obtiene con la iluminación normal. El protocolo para el uso del microscopio invertido con contraste de fases cumple los siguientes pasos. En primer lugar, hay que asegurarse de que el microscopio se encuentre limpio. Para esto, limpiamos todo el microscopio con alcohol al 70% y también se debe limpiar los objetivos para garantizar una mejor observación. En segundo lugar, se debe encender la alimentación, elevando la intensidad de la lámpara de su intensidad más baja a la que deseemos o a la correcta. En tercer lugar, hay que verificar la alineación del condensador y la fuente de luz. Acá contamos con dos pasos. Una que es de seleccionar el condensador de contraste de fases, si hay uno, y como segundo lugar, colocar la muestra. El cuarto paso es centrar el anillo de fase. Entonces, en este caso hay que volver a seleccionar el condensador de contraste de fase correcto. En el quinto lugar, hay que mover el ajuste del anillo de fase hasta que el contraste óptimo sea adquirido. Y en sexto lugar, después de haber puesto la muestra, observamos con los objetivos deseados. En un objetivo de contraste de fases de 10x, podremos ver los detalles suficientes en el medio de cultivo. En cuanto a la tinción, en cultivos celulares se usa el protocolo de GIMSA. Este tipo de tinción es usado puesto que es sencillo, de bajo costo y es eficiente. Entonces es un método conveniente para la preparación de un cultivo teñido, puesto que me permite tener una buena tinción policromática de alto contraste. Em, la tinción de Giemsa generalmente se combina con la tinción May-Grunwald cuando se tiñe la sangre. Esta me permite la diferenciación de las células sanguíneas, pero no es utilizado para otro tipo de células en cultivo. Esta tinción me permite teñir el núcleo rosa o magenta, los núcleos azul oscuro y el citoplasma pálido gris azulado. El protocolo de tinción con GIMSA trata a rasgos generales de fijar el cultivo en metanol, teñirlo directamente con GIMSA sin diluir y luego diluir la mancha, para posteriormente lavar el cultivo y examinarlo mojado. Entonces, en primer lugar, hay que retirar y desechar el medio. En segundo lugar, hay que enjuagar la monocapa celular con DPBS y desechar el enjuague. Este DPBS es una solución salina tamponada que se puede usar como una solución de dilución, lavado, irrigación o transporte temporal para el cultivo de células o tejidos. Este DPBS me proporciona un sistema de amortiguación para mantener el rango de pH fisiológico y el equilibrio osmótico de los medios de cultivo. En tercer lugar, hay que volver a agregar, en este caso nos dicen que 5 mililitros de DPBS con metanol 2 minutos.
En cuarto lugar, hay que agregar 5 mililitros de metanol fresco. El paso 5 es desechar el metanol y reemplazarlo con metanol anhidro fresco. Enjuagar la monocapa y luego volver a desechar el metanol. Bueno, este procedimiento supone pues que se está utilizando una monocapa celular, pero también se pueden usar suspensiones de células fijas, comenzando desde el paso número 6, que es en el punto en el que el mátrax se puede secar y almacenar o teñir directamente. Eh, bueno, en el punto 7 debemos agregar la tinción. Nos dicen que 2 mililitros por 25 centímetros cuadrados. En el punto 8, después de 2 minutos de agregar la tinción, hay que diluir la mancha con 8 mililitros de agua y agitar suavemente durante otros 2 minutos. En el punto 7 es importante asegurarse de que toda la monocapa esté cubierta y pues esté cubierta de la tinción que agregamos. En el punto 9 hay que lavar las células suavemente con agua corriente de grifo hasta que se elimine cualquier precipitado o generalmente es una mancha de fondo rosado y turbio. Entonces hay que lavar hasta que se elimine. El, el punto 10 es vertir el agua, enjuagar la monocapa con agua desionizada y examinar las células en el microscopio cuando la monocapa aún se encuentra húmeda. La tinción con cristal violeta es usada en suspensiones de células fijas. Me proporciona una mancha monocromática que me tiñe el núcleo azul oscuro y el citoplasma azul claro. Me permite realizar observaciones morfológicas y no es tan bueno como GIMSA para los cultivos, pero es más fácil de usar y puede ser reutilizado. Y aparte no tiene los problemas de precipitación de GIMSA y es mucho más fácil de lavar. El protocolo de tinción con cristal violeta trata generalmente de la fijación del cultivo en metanol, teñirlo directamente con cristal violeta, lavar el cultivo y examinarlo. En primer lugar, como en el protocolo de GIMSA, se debe retirar y desechar el medio. En segundo lugar, enjuagar la monocapa con esta solución de PVS y desechar el enjuague. Agregar 5 mililitros de PVS con metanol por 25 centímetros cúbicos. Dejarlo durante 2 minutos y luego desecharlo. En el punto 4 hay que añadir 5 mililitros de metanol fresco y dejarlo actuar durante 10 minutos. Luego se desecha el metanol y después se agregan 5 mililitros de cristal violeta para luego dejarlo reposar durante 10 minutos y posterior a esto poder examinar el cultivo. En cuanto a los recipientes de cultivos para análisis celular, en cultivos de monocapa hay una gran variedad de recipientes, como todos los que podemos ver acá. Pero actualmente Thermo Fisher comercializa unos frascos de cultivo celular para células adherentes que me garantizan consistencia y reproducibilidad del medio de cultivo. Por ejemplo, modificando el cuello, el ancho del cuello y el ángulo pues del recipiente para proporcionar un fácil acceso a toda la superficie de crecimiento. Bueno, entonces dentro de los recipientes que encontramos están los más. En cuanto a la preparación de cultivo de suspensión para citología, debemos de tener en cuenta que las células no adherentes deben depositarse sobre una superficie de vidrio o plástico. Esto con el fin pues de realizar las observaciones citológicas pertinentes. Em, este cultivo en suspensión no funciona bien en muchos casos porque las células cultivadas tienden a romperse, pero para esto se puede usar suero. ¿Cómo se usa? Cubriendo un portaobjetos con suero y luego extendiendo las células en él. Bueno, entonces un proceso es la centrifugación por medio de las citocentrífugas que se han convertido en la opción preferida para la creación de células en suspensión. Entonces sirve para separar fluidos corporales en simples componentes como resultado de la acción de la fuerza centrífuga.
Bueno, me permite aglutinar las células de un líquido con volumen no superior a 2 mililitros